Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Ciris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Óscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, nuestro compañero Marco Santana, dice Luzón, el invitado permanente. Félix, Mel y José en los controles. Esa vaina, cuando es permanente ya, él se quedó aquí. Pero se supone, Él se quedó aquí. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Tú no viste cómo picó el ojo? Este además de chiquito es chismoso. A tu show, Sí. papá. Además de chiquito Marco es de aquí. No, claro. Marco es de aquí y del país. A pesar de ser un anexionista, pero es de aquí. Lo No queremos. importa, no importa, no importa. Hay otros, Señores. hay anexionistas modernos que tú lo ponderas, ¿no? Sí, Y son sí. modernos. Bueno, Yo lo único que tengo que hacer es modernizarme. Ah, pero hay otros que han vendido el país y tú no has dicho nada. Muchas informaciones, señores, durante el Sí, fin como de un semana. general de hojalata que lo Disfrutaste enterraron con honores. por ahí. disfrutaste de buena música, de buena literatura también. Ayer Sí. era una gala. Siempre, Sí, los domingos siempre es una gala. Marco también es un oyente silente Era, de las era como una favoritas en la especie serie. de exquisitez Sí, a sí. escuchar ayer la Z101 con las favoritas. Es cierto, No era Juan es cierto. TH que estaba ahí ayer. Es cierto. ¿Quién era que estaba ahí? Roberto Díaz. ¿Quién era que estaba ahí? Roberto Díaz. Ah, era tú, Oye, ok. dime. Ya. Dime. Roberto, ¿quién era que estaba ahí? ¿Tú lo estabas oyendo? Yo pensaba que era Juan Ah, TH. ok, No, sigan era ahí. Roberto. Oh, Era canciones de protesta. Ah, sí, sí, No, sí. no, mira. Dije que la No, tú no, revolución. Sí. no estaba en la favorita. Yo sí, Lo- sí, él lo- estaba ¿sabes lo oyéndolo. buena? Tú estabas ¿Sabes escuchando qué? Una otra. cosa. Para que era tan exquisito el programa que él pensó que era Juan TH. Yo he avanzado Y yo también. tanto, Yo he Sí, no, avanzado porque tanto. yo escuché a Silvio Rodríguez. No, Sí. no, está equivocado, está Yo, equivocado. yo he avanzado tanto que a veces el contenido de una música no me importa si está bien interpretada. Ajá, no, Así es. si no. Sí, porque a veces hay un contenido de una pieza que tú realmente la rechazas, pero la música... Yo me parezco mucho a Eh, ti en ese aspecto. O sea, la melodía para mí La cuenta melodía, mucho. Sí. La melodía. composición Claro, musical. claro. Le doy importancia al contenido sí, claro. porque Lógico. de las letras depende el sentido de la canción. Por ejemplo, la melodía de te gusta la gasolina, te gusta, esa te cae bien. No, Me encanta la No, gasolina. porque eso no es... Hay una melodía ahí. Hay, No. hay Ahí hay una bachata melodía. que si tú le quitas... No. Hay bachata que si tú Ahí le hay una quitas la melodía, voz, No. Roberto, Señor, hay bachatas que si tú le quitas la voz... suena igual. igual sí, y- sí. Juan Luis Guerra, por ejemplo. Por ejemplo... Una estrella. Víctor Víctor. frente a un clásico. Víctor. Así es. Sonia Silvestre. Sí. Todo eso son... Nini El Cáfaro. guachimán, Nini ¿tú te Cáfaro, acuerdas del sí. guachimán? el guachimán. Ese es la o el composición. carbonero. ¿Tú llegaste a comer Composición sancocho en la Marisol? ¿Eh? Yo llegué a No, comer yo no sancocho en la llegué Marisol. porque esa época fue interrumpida. Ay, ¿eso fue los otros días? No, pero... ¿Lo esa- cerraron? Es que ¿Eh? Gilbert no La dio Marisol ahora. Sí. fue los otros días que la cerraron. ¿Cuál era Marisol? Ahí cerca de la Era famoso, Máximo Gómez. Era Sí, famoso. lo El que cementerio pasa- de la Máximo Gómez. Lo que pasa es que ese fue el periodo que yo no estuve... Ah, tú estuviste fuera del país. Sí. Ah, porque Él vivió- Marco como vivió tú eras fuera. anexionista te iban a picar. Exactamente. Sí, tuviste que salirte exiliado. Pero- sí, salió pero- huyendo. Marco tiene un nepotismo histórico. Sí. ¿Tú sabes lo que es un nepotismo histórico? Pero, Porque Santana era pariente de él. Sí. Hay que meterlo ahí. Sí. Pero, No, señores, Gilbert ha tenido unas andanzas, señores. Yo me No, pero la sorprendí. Marisol no- la Gilbert Marisol te fue habla los otros días. De Cambumbo. No, Sí, no, pero no, tú sí, pero pero- tú hablas de Gilbert, Cambumbo Gilbert, también. Gilbert. La Marisol fue los otros días. Pero Gilbert, tú Gilbert- hablas de que tú tienes como 42 años, ¿verdad? Que sí? Bueno. Aquí hay que replantear tu edad. Señores, pero la Marisol... Sí. Oíste. No, pero en realidad eso es por mi casa. La Marisol Lo que está ahí pasa es que mismo. Sí, eso pero que la- fue lo último que cerraron. El Minia lo cerraron primero. Claro, pero la Marisol exacto. es más reciente. Sí, Pero claro. El MINE resolvía muchos problemas. Sí. Ah, no, pero claro, mucha Pero Gilbert no gente fue... con problemas del cerebro. Pero tú no Sí, fuiste sí. ni a Blanquiní ni a la económica. Ah, no fui ahí, no. Ahí no, ¿Y, eso- y ya a dónde? eso- ¿Y a Cambumbo fueron? No, ahí yo no fui. Tampoco, no tiene edad para eso. ¿No fueron a No, yo no- Cambumbo? no, yo no fui. Es que
que Cambumbo es de Ahí los, no. de los Cambumbo, ¿Qué Cambumbo, de los no, 70? pero Cambumbo fue del ¿Qué grupo de de los homosexuales 70? que estuvo en la revolución. Ah, sí, sí, uno de los gays más cotizados que No, tiene el país. estuvo en la revolución. Como Sí, sí, artista sí. y como Y como revolucionario. artista, claro. Pero Cambumbo hacía un espectáculo enorme. ¿Y Yo cómo- llegué a ir en ¿Cómo una peleó ocasión. Cambumbo ¿eh? en la revolución? En ¿Cómo una, peleó? en una ¿Cómo? ocasión ¿Cómo llegué a ir. peleó donde Cambumbo en la revolución? Bueno, Cambumbo peleó en la revolución, Sí. en las actividades artísticas, porque los no Sí, porque necesariamente. La revolución no simplemente. En las actividades era tiro. artísticas es una de las formas de mayor transmisión de conocimiento y de Claro. ideas Digo, liberales. Si no recuerda 7 días con el pueblo. No, La era- revolución fue plomo y plomo con los No, gringos. pero No vea hubo- usted con el cuento de que No, pajareando ahí, no. no. Era plomo, Sí, pero No, también pero- había, pero hubo- había- quemó el trasero a los también la gringos. música era No, parte de la gente- protesta. Pero El espérate, comando la de los música- artistas. La música era parte de la El comando protesta. de los Parte de la artistas fue protesta. importante. Siempre lo hacía. Esa trinchera Sí. Y 7 días con el pueblo. fue haciendo también. poesía que se Ah, convirtió en pero- esa Además, Cambumbo. Y 7 días con el pueblo. Además, Cambumbo era chef de cocina. Ajá. Sí, o sea, era. ¿Cómo servía. cocinaba Cambumbo? ¿Cómo era? yo ¿Con te- delantal o sin delantal? Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 10:07. Algunas de las principales informaciones Dios. correspondientes a esta noche. El Consejo Nacional de la Magistratura anunció esta tarde que los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional serán los magistrados Domingo Antonio Gil, Miguel Valera Montero, Alba Luisa Bear Marcos y José Alejandro Ayuso de los Santos. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió al actual miembro del máximo tribunal del país, Rafael Díaz Filpo, como el primer sustituto del presidente Milton Rey Guevara, en sustitución de Leida Margarita Piña. Por otra parte, un barco con 38.516 toneladas métricas de carbón mineral llegó hoy lunes al país para ser utilizado en la sincronización y pruebas de la primera unidad de la central termoeléctrica Punta Catalina, que se construye en el sur del país. La información fue ofrecida a la prensa por el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, durante un recorrido por la planta. Eso pone fin a la discusión del tema de la participación de los sectores económicos Por de el los asunto. Estados Unidos. Ok. Bueno, en otra información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana denunció este lunes una serie de violaciones de los derechos humanos en el país, donde se continúan llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y que han dejado 115 muertos este año. Y 13 de los 21 partidos que integran el Foro Permanente de Partidos Políticos plantearon este lunes a la Junta Central Electoral implementar el voto electrónico en las modalidades que consideren de lugar o ya ensayadas. Las organizaciones agrupadas en el FOMPREDOM también solicitaron a la Junta Central Electoral que el Departamento de Partidos Políticos y las direcciones de elecciones dispongan de técnicos especializados que respondan con carácter oficial y previo cumplimiento de los procedimientos técnicos que se decidan. Dos bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares arribaron a Venezuela este lunes, en momentos que crece la tensión entre Rusia y los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que dos bombarderos Tu-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, en las afueras de Caracas, tras un vuelo de 10.000 kilómetros. No aclaró si transportaban armas ni cuánto tiempo permanecerán en el país sudamericano. Y finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a un inusual desafío político. No encuentra quien quiera ocupar el cargo del influyente jefe de gabinete de la Casa Blanca, puesto que su actual ocupante, el general retirado John Kelly, ha calificado de miserable. La oferta de este puesto de trabajo en la Casa Blanca suele generar
más competencia que dudas, dada la relevancia y prestigio que conlleva, pero él no encuentra quién ocupe este cargo. Bueno, yo me atrevería a ocupar esa posición. Hay que recordar, Roberto, decirle al país que el pasado viernes este programa dio como primicia que Willy Falcón iba a ser sacado del país a otra isla del Caribe. Hoy. Bien, Se dijo aquí. Y también se dijo quiénes iban a ser de los que iban a ocupar el puesto del Tribunal Constitucional. Dijimos que era Ayuso, ¿verdad? Sí. Y Cristóbal Rodríguez. Ayuso fue, pero Cristóbal lo sacaron. Mire, lo sacaron. Sí. ¿Y por qué lo sacaron? Y a Ayuso no. Porque no lo eligieron. ¿Y por qué no lo eligieron? Porque los miembros del tribunal decidieron que no. ¿Y por qué los miembros del tribunal decidieron que no? Sí, entonces vamos a hacer ¿Usted una se da especie de cuenta? ciclo. Lo que pasa es que cíclico. ahí es donde está el riesgo de los pronósticos. Ajá. pero Bueno, pero ¿qué tú quieres? De 2-1 De 2-1. yo pegué Sí. y di 2 informaciones y salieron las 2. Adelante. Ese es el riesgo de los pronósticos. Lo que pasa en el pronóstico de Falcón, Ajá. faltó una cosa. ¿Qué faltó? Ahora faltó saber dónde lo mandaron. No pidas tanto. Porque hay una bola de humo que dice que supuestamente no lo sacaron, Exactamente. que es una estrategia para que la gente crea que Para bajarlo. que no esté en el país. no, yo, bueno, Por lo menos eso se puede yo- pensar, ¿eh? no, yo creo que Miren con el tema de las bolas. En esta mesa se dijo un día en la mañana, con ¿En la toda mañana? seguridad, sí, en la mañana un día, que a mí me habían expulsado de la Academia de Ciencias ¿Cómo? por defender a la Loma de Miranda. Así con toda propiedad. Tengo la información Caliente. confirmada, sí. Y cuando la persona terminó el programa, cogió y llamó a la academia. Quiero que ustedes me confirmen que en la academia le dijeron. Después que terminó. Sí, después que terminó. Ay, le ay, dijeron, ay, 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 ¿y usted ay, cree ay, 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 que una ay, persona como fulano de tal, nosotros lo vamos a separar de aquí porque tenga una opinión distinta a la de los demás? man, No más palabras. Ah. Y, Pero- y se dio como una información. Mira, Sí, no, claro, Como una información aquí. información Lo y, malo- y hasta una información, primicia. Y lo escuchó todo el Y hasta país, una eso. primicia. Y lo escuchó. Y Claro. me llama. Tan pronto él llamó a la academia, me llamaron de la academia. Mira, acaba de llamar aquí fulano de tal. De la mañana fue. Cosas, sí. Y le respondimos esto y esto y esto. No, claro, porque él debió de tener la información Ah, confiable. Pero así como lo dijo, no lo desmintió. Le digo, señores, yo Ah, quiero no, pero disculparme ya ante eso ustedes es una irresponsabilidad. porque yo di una información no precisa. Ya eso es una responsabilidad ¿Usted se da informativa. cuenta? Pero digo, cuando yo escucho esos rumores, esas bolas que me dicen tal cosa y que esto, yo a veces he estado en un lugar, por ejemplo, estamos nosotros, y la gente tirando una bola de algo totalmente distinto. No, a no, lo que aquí está se tira ocurriendo. mucha bola. Aquí se tira Totalmente mucha distinto bola. a lo que está ocurriendo. Y a veces son de foul. Mire, en una ocasión me llamaron de la principal embajada extranjera aquí en el país. La americana. ¿y cuál más? Aquí solo hay una embajada. Es cierto que la presa de Tavera se está rompiendo. Mi madre, Dios mío. Por un audio que habían puesto a circular, recuerden, eso fue el año pasado. Ahí viene, sí, te O sea, la hacen por un gracia. audio, un individuo con mucha Sí, sí. sobriedad. Sí, ombligofónica una voz. Tengo la información confirmada de que la presa de Tavera se está rompiendo. No han querido decir nada. Pero eso está... Óyete, aquello corrió como pólvora en Nueva York, en En Boston, todos en los Miami, lados. en Filadelfia, en Chicago, donde quiera que hay. Y empezó, ya tú sabes. Y la embajada quiso saber si eso era verdad. Una persona que se lo inventó, lo tiró con todo ese glamour de la sobriedad y la seriedad. ¿Y qué hizo la gente? Compró el argumento. Ahorita, alguien que estaba aquí en la Z no hace mucho tiempo y que estaba antes que nosotros, me envió ahorita un video que le enviaron de Montecristi con un objeto. Ah, sí, yo lo volador. tengo. ¿Usted Me lo lo enviaron vio? también. Sí. ¿Usted Sí, lo vio? sí, una vaina rara. Y dándole Dije que crédito había de unos verdad. extraterrestres. Yo, pero eso es una broma. Sí. Eso es una broma. Sí, aquí a nosotros los dominicanos nos gusta mucho soltar Eso tengo yo que bola verlo para creerlo, ver eso. el impacto que produce y después la gente se ríe. Sí. El mismo que regó la bola, después está Sí, riendo. después está riendo. Mira, lo cogí de pendejo a todos. Sí. Miren, compañero, con la anuencia de ustedes, yo sé que el tema está muy interesante. A través del profesor Héctor Tineo, que nos escucha, recibí la comunicación con una compañera, una argentina,
que nos dice que por favor digamos a través de este medio que hay un señor que se llama Antonio Vicente Ureña, que él es oriundo. Sus familiares están entre Puerto Plata e Inver. Entonces ella dice que esta persona, ella es argentina y que tiene amistad con él, y que esta persona está varado ahora mismo en Argentina y que no tiene el modo de regresar al país. Bueno. Yo reitero su nombre, que se llama Antonio Vicente Ureña. Su madre se llama María Ureña, que es de Inver, Puerto Plata. Su hermano se llama Ramón Ureña y tiene un colmado, él lo describe. Así que esa señora, ella me dio su teléfono y yo voy a estar aquí hasta las 12. Yo no le voy a dar el teléfono de esa señora, de esa argentina, que es la que está ayudando como buena samaritana a ese dominicano que está varado en Argentina. Porque usted sabe que van a comenzar a llamar, pero ustedes me llaman y yo con gusto le doy el teléfono de ella. Yo reitero el nombre del dominicano varado en Argentina. Se llama Antonio Vicente Ureña. Su mamá es María Ureña de Inver, Puerto Plata. Tiene un hermano que se llama Ramón Ureña, que tiene un colmado. Así que se pueden comunicar Héctor conmigo. Luzón, buenas noches, Héctor. Buenas noches, muy buenas noches, Roberto Díaz, Marcos Santana, Osiris de León, Fiero Valenzuela, Adelaida Martínez, Gilbert Guzmán, Oscar Valdés y Josefina, donde quiera que esté. Bueno, antes de entrar en mi comentario, debo hacer una denuncia que tiene que ver, señores, este asunto de los atracos es terrible. Un vecino de Reparto Los Tres Ojos me escribió y me dice que definitivamente en el sector Reparto Los Tres Ojos viven atracando a la orden del día. O sea, es increíble, hay poca vigilancia policial. Y cerca de ahí, que en la calle Quinta, esquina Las Américas, que es donde sale esa calle de Reparto Los Tres Ojos, ahí hay un vehículo blanco que ya ha sido chequeado. Un vehículo blanco que viene supuestamente con pasajeros, pero esos pasajeros son atracadores, incluyendo una mujer. Y entonces ahí la persona que se monta, si no lo atracan, al menos lo truquean para sacarle el celular de los bolsillos, el dinero. Entonces hay que ya hacer un llamado a la policía de la zona, ahí de Reparto Los Tres Ojos, que le toca al destacamento Isabelita. Y también en esa zona que desemboca ahí en Las Américas, que deben tratar de tener mayor vigilancia, o al menos algún tipo de vigilancia, porque no se ven mucho los policías por ahí. Hay muchos atracos. Ahorita me escribía un vecino de que realmente están atracando en diversas calles del sector. O sea, específicamente en la calle Cuarta, por ejemplo, se ha estado atracando mucho, y me dice que andan dos en un motor. El general Suardillo creo que debe tratar de poner mayor vigilancia en esa zona, que Suardillo es el encargado, ¿no?, de la policía de ese municipio. Ahí atracan, dice él, en la calle Cuarta con calle 11 y en la 11 y en la avenida 12, que da del lado de la Charles de Gaulle. Hay muchos atracos ahí. Sabemos que hay un nivel de falta de seguridad ciudadana muy grande, y que los atracos están a la orden del día y la falta de seguridad es en todo el país. Pero yo pienso que algo hay que hacer, y en ese sector de Reparto Los Tres Ojos parece ser que hay poca seguridad en los últimos tiempos. Miren, ya entrando a mi comentario, quiero referirme a este caso el caso Poliplas, que todos los días hay una arista diferente. Y las aristas que voy a tocar tienen que ver con el informe que dio la propia empresa Poliplas, comunicado a los medios de comunicación, pero también con este informe que rindió también hoy el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo sobre esta explosión, sobre esta tragedia que ha conmovido al país. La empresa en su comunicado hablaba de dos cosas que a mí me llamaron la atención. Primero, habla de que al momento previo a la explosión, pues ellos evacuaron de los 289 empleados que estarían ahí en ese turno, evacuaron 282. Y si cuentan, como murieron 7, ese sería por ahí el resto, más o menos. O sea, casi perfecto el asunto. Pero resulta algo que no me cuadra a mí particularmente, yo no sé si estoy en un error, es que si usted de 289 empleados, usted evacuó 282,
Murieron 7, incluyendo gente, incluso un par de personas que no eran empleados, ok. Pero hay más de 60, 70 heridos. Entonces, ¿cuánto fue que usted evacuó? Se ha hablado Sí. de un centenar y algo más. Sí, dicen que ya incluso hay como, se habla de 100 heridos. Yo no sé cuál es el número, pero supongamos, hay más de 70. Es que mucha gente resultó herida porque después de haber salido a la calle, volvió tratando de ayudar a otros. que venían Volvió. atrás. Bueno, pero es una cantidad muy elevada de todas maneras para eso. O sea, eso lo habrán hecho 2 o 3, pero no todo el mundo. Entonces, hay esas cosas que no cuadran. Otra cosa es que la empresa habla de que el camión tanquero que estaba supliendo de gas, que es de una empresa que le suple a ellos, de la misma de Propagás, en ese comunicado es algo también que uno nota y es algo que ha provocado, digamos, muchas conversaciones, aunque esto no haya salido totalmente a la luz pública. Pero se dice que esta empresa, como que ese comunicado deja entrever que no quieren realmente asumir la responsabilidad que le corresponde frente a las personas afectadas y a las familias afectadas. O sea, puede ser, y fíjense que ellos hablan de este camión, es una manera también de, digamos, de compartir un poco la responsabilidad con esta empresa que suple de combustible a Poliplas, ¿no? Entonces, es algo que realmente no cuadra mucho. Y si vemos el informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, dicen muchas cosas que no parecen muy conclusivas. Ellos dicen que determinaron que la causa de la explosión que se produjo en la empresa Poliplas se debió a un escape de grandes proporciones mientras el tanquero suplía a la empresa. Muy bien. Dice que la explosión fue provocada por un trasiego de gas del camión y al momento del informe se encontró una válvula desprendida, sobre lo cual el informe manda a realizar un peritaje. Ojo, manda a realizar un peritaje. Número 1. El Cuerpo de Bomberos también indica que solicitaron el listado de las personas que laboraban en la empresa al momento del siniestro, pero que el mismo aún no ha sido entregado. Pregunta, ¿por qué no ha sido entregado? Porque se quemaron los archivos. Ok, esas son preguntas que yo dejo en el aire. No estoy ni siquiera emitiendo una opinión, ni ningún tipo de valoración. La investigación arrojó además que el tanque de gas de la empresa está en un área común, ojo con esto, próximo a la caldera, ojo con eso, y que no existía un muro de contención alrededor del mismo. Oye esto, Pero hay algo que tal vez no diga ese informe. Bueno, ellos dicen aquí, tampoco se pudo comprobar que las instalaciones cuenten con un sistema de supresión de incendio automática. Dice, no se pudo comprobar que funcionaron las alarmas de emergencia. De acuerdo a la entrevista hecha, dice a Jimmy Gutiérrez, al inicio del escape se encontraba en el camión, pero debido a la desorientación que le produjo el gas, no pudo cerrar la válvula de emergencia de la que dispone el camión. Y dice que Gutiérrez también aseguró que el operador de la empresa inmediatamente se dio cuenta de la situación, ordenó que apagaran todo y repitiendo varias veces apáguenlo todo. Pero hay algo, lo que tal vez no dice este informe, y es una información que de alguna manera se ha colado, es que esa caldera estaba encendida y que nadie la apagó. Y que se dijo que se decía que la apagaran, pero no la apagaron, porque tal vez eso representaba un gran costo en la producción en ese momento. Entonces, este informe del Cuerpo de Bomberos, aunque dice cosas entre líneas, no la dice claramente, se deducen de lo que ellos establecen en el informe, pero no lo dicen muy claramente, pero sí, si usted analiza la situación, se da cuenta que hay elementos ahí que son muy incriminatorios. Son muy incriminatorios y parece ser que no están claras las cosas sobre la situación que se produjo o que dieron al traste para que se produjera esa gran tragedia que se produjo en el día de hoy. Tragedia tan grave que algunos de los familiares todavía no tienen a sus muertos para enterrarlo, como es el caso de la jovencita que subió el video a las redes sociales previo a la explosión y donde decía que se sentía humo, que había una situación, pero ella seguía grabando su video hasta que ella fue tal vez la primera víctima de esa explosión. Y hoy su familia está reclamando su cadáver porque no han podido enterrarla todavía. Entonces,
es una situación muy seria, muy grave. Y yo diría que las autoridades les toca actuar. El Ministerio Público ya debe actuar en función de una situación. Yo no sé qué estarían esperando. Hay un informe ahí del Cuerpo de Bomberos. Ellos lo menos que deben hacer es investigar qué realmente ocurrió ahí. El informe del Cuerpo de Bomberos que yo estoy leyendo, parte de él, no deja muy claras las cosas. Manda a hacer un peritaje, te dice sí lo de la caldera, pero si tú dejas una caldera prendida donde hay un escape de gas, y tú no la apagas, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué protocolo te dice a ti que hay que dejarla encendida? Y el señor presidente de esa empresa, en el comunicado que publicó hoy, dice que se cumplieron todos los elementos del protocolo. Yo quisiera saber si un elemento del protocolo es dejar una caldera encendida mientras se produce un trasiego de gas en el aire. Entonces, todo ese tipo de situación son interrogantes que deberán ser contestadas, despejadas. Ya no por quienes están, digamos, produciendo informaciones, comunicados de su lado, que tal vez no digan toda la verdad, sino que le corresponde a las autoridades, fundamentalmente al Ministerio Público, investigar y establecer responsabilidades. Porque si hubiera sido un Juan de los Palotes, el presidente de un negocito que hubiera producido una explosión, ya estuviera preso. Oiga, ya estuviera preso, hermano. Pero no, se trata del alto empresariado, gente de la cúpula empresarial en la República Dominicana, y como este país es así, que esos intereses regularmente no se tocan fácilmente, pues usted no ve que el Ministerio Público esté haciendo nada, no está haciendo nada. Y ellos están tirando comunicados para tratar de suavizar la situación, no diciendo medias verdades, para que no resulten tan incriminados ante la opinión pública y ante la responsabilidad que tienen frente a esas familias y esas personas afectadas. Esa es la pura verdad. Entonces yo pienso que cuando tú vives en una sociedad, en un país, donde las instituciones cada vez demuestran que no funcionan, que funcionan para unos, pero no para otros, entonces estamos hablando de una sociedad discriminatoria, de una sociedad donde definitivamente aquellos que tienen poder económico y tienen poder político lo pueden hacer todo y no les pasa nada, o no tienen que asumir las responsabilidades que le toca asumir. Una pregunta tonta. Tonta. Ajá. ¿Por qué tiene Obras Públicas que reparar esas casas? No ¿Por qué sé. es tonta la pregunta? No debe hacer. ¿Por qué? No tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene el Estado que ir a reparar esas Esa casas? es la empresa que Esa es tiene la que empresa. todo eso debe correr por vía Obras de la Públicas empresa. lleva ya una gran cantidad de casas que están. No, porque los dineros tuyos y míos que pagamos Yo no de entiendo, impuestos al Roberto. gobierno, a la DGI, Ahí yo quiero que me expliquen. tienen que usarlo para reparar daños que produjo un particular. Mira, ahí Porque viene, es un particular. ahí viene una Él puede tener discusión. todos los cuartos del mundo, Exacto. pero es un particular. Ahí hay ¿Tú viene entiendes? incluso hasta una discusión hasta legal. Yo soy del pedacito donde explotó, yo soy de ahí Sí, yo me crié. sí. Y ahí hay algunos compañeros que se le rompió su carro. Hubo un mecánico que está rajado, amigo mío. Otro le pasó que él estaba reparando, es un desabollador, también amigo, de un carro, un BM, Sí. como de último modelo. Y el BM se le explotaron todos los vidrios. Es del año. Entonces, del una año que se pregunta, fabricó. ¿Quién paga eso? ¿A dónde van ellos? Exacto. Porque yo agradezco Obras Públicas, que yo soy de ahí, y al presidente, bueno, porque está reparando casas, pero ¿quién va a resarcir todo ese que está roto? Todo lo que esté alrededor de Por la ayer no empresa queda un tiene solo que- negocio Oye, con los pero la vidrios empresa versando. tiene Pero eso no hay que resarcirlo. preguntarlo. ¿Quién? Es la empresa. Es la empresa que tiene Es la que empresa ¿Y resarcirlo. que ustedes tiene que creen hacer que en los tribunales nosotros en sí. el barrio una pelea con ellos no van a resarcir? ¿De Sí, qué sí, lado se sí, irán? sí, Bueno, sí, si el Ministerio sí. Público ¿De qué lado se va el Oye, Ministerio sí. Público? Con un buen... Bueno, no, que el Ministerio Público tiene que irse del lado de la sociedad. representa a la sociedad. Y tú Claro. no sabías que Luzón dijo, no, si es un pobre cae preso. No, Sí. si es un No, pobre no, pero esa es cae otra cosa. muerto en intercambio de disparos. Lo que Luzón alega es otra cosa. Lo mismo. Eso es responsabilidad civil El de la amigo empresa. mío que está todo Lo que roto. pasa y es- tiene ¿a dónde que- va? Lo que tiene pasa es que resarcirlo. literalmente lo que tú estás diciendo es verdad. Tú estás diciendo como si tú estuvieras leyendo el libro de Derecho. Sí. Y yo también lo Tonto, leo, el libro de tonto. Derecho. Y te dice a ti todo lo de Derecho que el Ministerio Público
es quien en el ámbito del sistema de justicia, quien representa a la sociedad. Correcto. Pero eso es literalmente. Pero en este país se ha demostrado que cuando se trata de pleito, como dice el buen dominicano, de manera llana, entre chiquito y grande, los ministerios públicos regularmente se van en contra de los No, pero que el chiquitos. Código Civil es claro con eso. Tiene que resolverlo. No, el Código Tiene Civil es que- clarísimo. En una demanda Pero no se tiene, trata de eso, Gildo. tiene la empresa que Pero hacerlo. no se... Sí, eso es verdad. Tiene que Pero responder por yo eso. yo lo que me pregunto... Pero sí, tú ibas a decir algo, Marco. No, termina. No, porque yo concluyo ahora. Dígalo usted. ¿Estás dígalo asustado usted. tú ahora? No. Dígalo usted, porque yo... Hay- Cuando hay un- concluya no vamos. Hay un tema hay un tema del tiburón y la sardina. Sí. Pero lo dejamos ahí para decir una cosa que no debe faltar en este comentario, en todo lo que tiene que ver, no solamente esa institución, esa fábrica, esa empresa. Miren, señores, hay hoy en día una seguridad basada en la tecnología que cuesta dinero, pero muchos empresarios no quieren, no recurren a eso que consideran un gasto porque lo confunden con un gasto y no con una inversión. Ajá. Entonces, hay un protocolo que puede ser implantado en esos casos donde, por ejemplo, la manguera la boca del vehículo que transporta el combustible no abre si falta un protocolo por servir. Es decir, le estoy diciendo, no es que existía, es que conozco ya por consulta de que si hay 10, 15 protocolos que hay que cumplir y falta uno por cumplir, no es posible descargar. O sea, eso de manera automática. Eso de manera automática, Sí. porque eso lo que hace es reducir en gran medida los errores humanos. Entonces, yo simple y llanamente voy a finalizar diciendo que este caso, al igual que otros, comienza a demostrar de que definitivamente en la República Dominicana el sistema de justicia actúa siempre en función y movido por el asunto de los intereses. Ya yo creo, incluso, y soy de los que cree, que esos comunicados que ha estado publicando, que creo que ya van 2 de parte de Poliplas, si no me equivoco. No, han hablado oficialmente como 3 o 4 veces. Sí, pero ya van 2. Entonces, comunicado propiamente ya van 2. Sí. Y eso es lo que, bueno, propiamente... Hoy publicaron uno. Hoy publicaron uno, pero hubo otro especie de comunicado que ellos hicieron al principio. Entonces yo creo que la policía, el Ministerio Público tiene que actuar, porque aquí ha habido pérdida de vidas humanas, hay mucha gente herida, hay graves, probablemente el número de muertos vaya a aumentar, y ojalá que no, porque hay 2 de esos heridos que están en una situación muy crítica en el hospital Ney Arias Lora. Es decir, que no duden ustedes, ojalá que no sea así, que aumente el número de muertos a 9 o a 10, porque esa es la situación que existe, no es una tragedia pequeña, no es cualquier cosa, y por eso que yo digo que si aquí hubiera una justicia responsable, un ministerio público que asuma su verdadero rol, ya hubieran presos, en este caso de Poliplas. ¡Llévatelo! Bueno, señores, estamos acá de regreso en este gobierno de la noche. Son ahora las 10:35 y es el tiempo del ingeniero Osiris de León. Osiris, Sí. el Chapulín Colorado que lo buscan después que el problema pasa. Pero hace un año que Osiris dijo lo que cada empresa debe hacer para que esto no ocurra. Y está publicado. Y está publicado. Y yo escribí un artículo sobre eso y dio charla explicando. Pero hablando de verdad, o sea, es cierto, porque aquí hemos estado hablando de eso. En temas que ha planteado el mismo Siri. Y toda la vida aquí en la Z se ha dicho de que en este país no hay sistema de seguridad definitivamente. Miren, señores, buenas noches para todo el equipo, buenas noches para todo el pueblo dominicano. Miren, es que el problema está en nosotros los seres humanos, que somos muy confiados en todo, en que nada va a pasar. Ahorita vi en las redes sociales un video de un vehículo en vía contraria a la Avenida de las Américas, ¿verdad? Ay, Dios mío. Lo ofrezco, Dios mío. Nada va a pasar. Hasta ahí llegan. Sí, en días pasados yo salí Mamacita. de aquí de la Z y me encontré un vehículo en vía contraria a la 27 de febrero, suponiendo ese señor que nada va a pasar. Un vehículo hace un tiempo en vía contraria en el túnel de la 27 de febrero. Eso es peor todavía. Lo hacen así. Entonces, ustedes vieron hace un par de semanas, lamentablemente, tristemente, dolorosamente,
como un helicóptero, Eurocopter, que es un super helicóptero europeo, sale a las 5:42 de la zona norte del país, de Río San Juan, en otoño, cuando la tarde cierra a las 6:10 y a las 6:15, para una ruta de vuelo de 1 hora y 20 minutos, pero sale justo con combustible para 1 hora y 20 minutos. ¿Qué pasó? Faltando 5 millas para llegar al aeropuerto de La Romana, el helicóptero colapsó. ¿Por qué colapsó? Primero, se le acaba el combustible. Segundo, es de noche. No ve dónde va a aterrizar. No sabe si hay una antena, si hay un cable eléctrico, si hay una casa, porque por eso que no se permite que los helicópteros vuelen de noche. La pregunta es, ¿qué pudo haber pensado el piloto? Y lo digo conversando con diferentes pilotos, con los que con frecuencia tengo que abordar helicópteros para ir a diferentes zonas del país a temas profesionales, a temas técnicos. Dice, se confió demasiado. Se confió demasiado. Ustedes vieron en una ocasión un alcalde de Villa Altagracia que bajo una tormenta decidió cruzar el río Jaina, ¿verdad? Amigo de todos nosotros. Y la gente le dijo, fulano, no voy a citar el nombre, pero todo el mundo sabe el nombre de él. Fulano, no te tires que el río estaba... No, mi esposa me está esperando porque tiene un problema de salud y tengo que llevarle esta medicina. Pero es que ese río está botado. Yo estoy acostumbrado a tirarme en ese río botado. Nada más fue tirarse al río y ahí desapareció. La crecida era tan fuerte que lo arrastró. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los seres murió humanos... ese alcalde. Sí, pero claro. ¿Cuándo fue eso? Nunca apareció. Hace No como recuerdo esa- 3 o 4 años. Yo no recuerdo ese caso, ¿no? Recuérdelo. Una pena eso, fue doloroso eso. Contrale, pero mira, de verdad yo no Alcalde, recuerdo. alcalde. Sí, alcalde. Porque él subestimó la fuerza. Una de las cosas que cuando hay tormentas, huracanes o lluvias torrenciales, uno repite en la televisión, en la radio, en todos los programas donde invitan a unos señores, no intente cruzar el río ni a caballo, ni en burro, ni en vehículo. Porque el río cuando duplica la velocidad, eleva la fuerza al cuadrado. Si triplica la velocidad, eleva la fuerza al cubo. Si cuadruplica la velocidad, eleva la fuerza a la cuarta potencia. Un río que tú lo cruzas ahora, en condiciones normales que te dan los tobillos, botado, te lleva una patana. Te arranca un edificio. Porque multiplica las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una de las lecciones que nosotros los seres humanos debemos aprender cada vez que tenemos una contingencia, un accidente, una tragedia, es en qué fallamos. ¿Qué falló? Con este tema de la tragedia de Poliplas, durante mucho tiempo se va a estar hablando de qué falló, dónde comenzó el problema y dónde terminó el problema. ¿Para qué? Para que el problema no se nos repita en otra industria, no se nos repita en un edificio. Aquí todos los edificios tienen un tanque de gas. Ay, Dios Todos. mío. O sea, todos. Todos, sí, todos. Y llega un camión tanquero a abastecer ese tanque. Dios mío. Ya los edificios no, las torres no tienen un cilindro de gas de 50 libras ni de 100 libras, tienen un tanque de gas. Y llega un camión a abastecer. Entonces, todas las fallas que se hayan podido producir en esta secuencia de hechos que hemos tenido, desafortunadamente la pasada semana, tenemos que colocarlos organizadamente en una tabla de contingencias para que eso la población no lo repita ni en una industria, ni en una torre, ni en una institución del Estado, ni en un hotel, ni en una operación minera, ni en una granja, en ningún lugar. Con las ventajas económicas y ambientales del gas natural licuado, el gas ha ido ocupando cada vez más espacio en el mercado mundial. En Argentina, 20 años atrás no se usaba más que un 10% de gas. Hoy día se usa ya cerca de un 60, un 70% de la energía total del país. Total. Y así va ocurriendo en Estados Unidos,
así va ocurriendo en Japón, así va ocurriendo en todas partes del mundo. Lo que quiere decir que si el gas se está multiplicando a nivel mundial como recurso energético, lo correcto es que nosotros comencemos a administrar de forma correcta ese gas. Dije aquí la pasada semana que la gente maneja gas como si fuera agua. Ese gas de esta tragedia es gas natural. Gas natural licuado, GNL. Y ese gas está líquido porque ha sido llevado a muy baja temperatura para presionar las moléculas a que se licúen. Por eso tú ves que cuando él se escapa se vaporiza, por el cambio de temperatura. Un gas que tú lo tienes en condiciones criogénicas, bajo cero, él se licúa porque las moléculas se comprimen tanto que terminan convirtiéndose en un líquido. Pero ese líquido, cuando tú lo expones de nuevo a la temperatura ambiente, 26, 27, 28, 29 grados Celsius, recupera el estado de sus moléculas. ¿Y qué hace? Vuelve y se convierte en gas. Gas. Y por eso se expande rápidamente, porque es un gas que está saliendo. Ahora, cuando en Estados Unidos se cae un avión, se hace un estudio detallado durante semanas o durante meses, el tiempo que sea necesario, hasta identificar las causas, y todo eso es administrado por la agencia aeronáutica, por todo el que tiene que ver con esto. Si el avión era de la Boeing, se le entrega a la Boeing. Si era de un avión europeo, se le entrega a la Airbus, se le entrega al fabricante. Mire, para que proceda a corregir de inmediato esa falla. De inmediato. No es simplemente investigar para investigar, es investigar para corregir fallas. Una acotación sobre eso, Osiris. Hace un tiempo un avión que partió de aquí con unos alemanes colapsó. Sí. Y ahora hace poco salió el motivo de ese colapso. Sí. Y eso fue una avispa que hizo se metieron en el huequito del tubo de pitot. Así es. Y ahí hicieron su casita, y al hacer su casita, esos abejoncitos, ¿qué hicieron? Bloquearon el huequito. Ese huequito es el que mide por contraste la velocidad a la que va el avión en relación a la velocidad del aire. Y entonces te dice a qué velocidad va el avión. Pero si está obstruido, te da una velocidad incorrecta. El piloto trató de ponerle más potencia, entendiendo que le faltaba potencia, y vino la tragedia. Un pajarito fue que provocó ese accidente. Fue un abejoncito. Ahora, ¿qué te dice eso? Que hubo una falla en el chequeo previo al despegue. Porque no solamente ha ocurrido en ese caso. ¿Tú sabes cómo ha ocurrido? Que en el proceso de mantenimiento viene el encargado de mantenimiento y le pone un poquito de masking tape al huequito del tubito de pitot, para que no le entre ahí nada que pueda contaminar. Y de repente puede llegar una llamada telefónica, o lo llaman de allí o algo, y distraído se olvida de que dejó una cintita de masking tape. Ha pasado. No te estoy hablando de una hipótesis, te estoy hablando de resultados de investigación de accidente aéreo. Y se ha encontrado que se le quedó tapado el huequito del tubito de pitot, y en consecuencia, al no registrar correctamente la velocidad, hubo una falla y el avión colapsó. En Perú tuvimos un caso de un avión que colapsó así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una tragedia, y esta tragedia nos ha llenado de dolor a todos los dominicanos, de hecho en la noche de hoy murió uno de los heridos. Es una pena para la familia, una pena para la empresa, una pena para la sociedad. ¿Cuántos son ya? 8. 8. Yo no tenía esa información. Y es doloroso, sí. Y yo mencioné que había unos estados críticos. Entonces, ¿dónde están nuestros problemas? Si ustedes recuerdan mi comentario del pasado miércoles a raíz de este hecho, y le agradezco al fiero que apoyaba en los comentarios, yo decía que la gente maneja el gas como si fuera agua, sin saber que 1 kilogramo de gas tiene el mismo poder explosivo que 12 kilogramos de dinamita.
Y que si de repente yo digo en una mesa, miren, yo tengo aquí estos 12 kilogramos de dinamita, todo el mundo se va corriendo. Nadie se queda ahí. Nadie. Ah, pero ese tipo está loco, dice la gente. Oh, pero ese tipo vino y puso en la mesa y que 12 cartuchos de dinamita, no, yo me voy de aquí, esto va a explotar. Pero si tú dices que gas. Nadie se va. La gente ha tomado tanta confianza con el gas que ya la gente lo ve como inicuo. Ya, como que no, eso no afecta. Eso es agua, eso es aire. Pero el gas, si tú abres un tanque, la válvula de un tanque de gas, y libremente tú le pones una mano ahí, ¿Te la congela? No, sí. ¿Te la congela? Sí. Pero tú sabes qué fue lo que acabó con San Francisco en el terremoto de 1906. Fue el gas. El gas que se escapó y quemó a San Francisco. 1906. Sí, el incendio más grande de la historia. Sí. El mayor desastre de San Francisco fue el terremoto de 1906. Rompió las cañerías de gas, empezó el gas a salir y se quemó San Francisco entero. Pero eso se repitió en Kobe, Japón, en enero de 1995. Hubo un terremoto, se rompieron las tuberías de gas, se escapó el gas y se quemó. Y el alcalde se suicidó 4 días después cuando él vio que sus bomberos no tenían capacidad para apagar el fuego de tan grande que era el fuego. Pero también se repitió en la zona de Sendai el 11 de marzo del 2011 con el terremoto que dañó la planta de Fukushima, con el maremoto. Es decir, por un lado se mete el maremoto, pero por otro lado la zona industrial estaba quemándose por los escapes de gas. Entonces, eso te dice a ti que nosotros tenemos que ir revisando nuestros protocolos en materia del manejo de gas. Cualquier motorista tú lo ves con un cilindro de gas al hombro y él no sabe lo que él lleva ahí. Sí. Él no tiene idea del poder calórico de ese tanque que él lleva ahí. Lleva el tanque y 2 niños y uno sobre el tanque. Como si no fuera a pasar nada. Entonces yo creo que dentro de esta dolorosa tragedia, lo que procede es que comencemos a revisar dónde estuvieron todas las fallas y comenzar a corregir las fallas. Miren, no es bueno adelantarse en los resultados. Y digo adelantarse en los resultados porque todavía yo he estado yendo al lugar a mirar, a evaluar, porque es parte de mis tareas. Y ahí todavía más del 90% de los escombros están ahí. Están ahí. Entonces, esos escombros gradualmente, en la medida que usted vaya desmontándolos, removiéndolos, irá viendo cosas que están ahí abajo. Hacia donde se inclinó una viga. Este material, este acero quedó retorcido aquí. Porque todo eso pasa a ser parte de la escena de investigación científica de los especialistas. ¿Y qué es una investigación científica? Tú evaluar pieza por pieza. Ustedes vieron cómo ese avión que cayó en Estados Unidos, se pasaron casi un año recogiendo piezas del mar y las fueron poniendo en un almacén donde iba como si hubiera sido un rompecabezas. ¿Ustedes recuerdan esas imágenes que mostraba la policía y mostraba el Departamento de Estado y mostraba la Agencia Central de Inteligencia? Pieza por pieza para ver dónde ese avión había fallado. Si era como decía alguna gente, que había visto que una luz que parecía un misil, si era que había explotado una turbina, montar eso pieza por pieza. Quiere decir que todavía la mayor parte de la información necesaria para construir un informe completo y preciso está cubierta por escombros, todavía. Es importante que la gente sepa que el tanque que estaba siendo llenado de combustible está ahí. Ese tanque no explotó, afortunadamente. Y que las calderas tampoco explotaron, afortunadamente. Afortunadamente. Es decir, lamentablemente hubo un escape de gas. Y esto tiene que llevarnos a establecer como protocolo que en el futuro cercano, cada camión dispensador de gas, cada camión tanque, como se le llama en el mercado, lleve, además del chofer, 2 ayudantes. Además del chofer, 2 ayudantes. Porque lamentablemente, si hay un escape de gas, un chofer no es suficiente. ¿Ustedes saben por qué un avión comercial lleva un piloto,
un copiloto, Un un ingeniero de vuelo? Porque al piloto le puede dar un infarto, ¿sí o no? Claro, ha ocurrido. Muchísimas veces. Ha ocurrido. ¿Y quién toma el control? El copiloto. No, pero eso es así. Es más, Sí. es más, Y así debe ser en el camión, Así es tiene que ser verdad. en el camión. Sí. hay casos, Así tiene que ser en el camión. hay casos en aviones donde ha muerto el piloto. Sí. Y el copiloto toma el control. Así es. Y el ingeniero de vuelo hace el papel del copiloto ahora. Porque el ingeniero de vuelo está entrenado para eso. Y hay un caso que es simpático, trágico, simpático. En un caso, mataron al piloto. Yo vi una película Sí, sobre eso. mataron el Que era piloto, sobre un hecho era un real. grupo de un secuestro, Sí, mató sí. el piloto, los demás pensaron, ¿y por qué lo mata? ¿Y ahora qué? Entonces el tipo se sentó y piloteó el avión. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como en Estados Unidos, cuando ocurre un terremoto, Estados Unidos va y evalúa toda la zona afectada por el terremoto, pero no simplemente para saber cuáles casas se cayeron, sino para saber cómo modificar su código de construcción. Correcto. O sea, Estados Unidos, cuando se cae en su casa por un terremoto, no va a verla para saber simplemente, cuántas casas se cayeron. ¿Por qué se ¿Por cayeron? qué se cayeron esas casas? Y todo eso se compara con el código de construcción y todos esos defectos se corrigen inmediatamente. Y se cambian materiales. Se cambian los materiales, se cambian las normativas, se cambian aceleraciones, se cambian espesores, se cambian estribos de acero, todo lo que sea necesario cambiar. Anteriormente los estribos se cerraban a 90 grados y se veía que en los terremotos se abrían y fallaba la columna y fallaba la viga. ¿Qué se decidió? Cerrarlo a Cerrarlo 135 completo. grados, cerrarlo ya, ahí cerrado, trancarlo. Entonces, eso fue del aprendizaje de terremotos que habían ocurrido. Entonces, mi sugerencia en este caso es que esta lamentable situación la veamos como una experiencia traumática del pueblo dominicano, pero que veamos qué podemos aprender para que las autoridades sean más estrictas en los protocolos, la alcaldía sea más estricta con el uso de suelo, las empresas sean más estrictas con la supervisión del trasvase de gas, no solamente porque yo te contraté a ti, Marcos Santana, que tú vengas a suministrarme gas, sino que yo tengo aquí a Héctor Luzón y a Alfiero Valenzuela como un equipo para que en caso de que tu estructura falle, yo tenga una estructura redundante de protección y que no se den esas situaciones. Yo he estado hablando con los líderes comunitarios, con la gente que estaba ahí en la zona, con personal de seguridad de la empresa, viendo las estructuras falladas. He ido varias veces al sitio y estamos levantando información de manera gradual. Todavía falta muchísima información por levantar. Inclusive estamos haciendo un mapa 3D con un sistema LIDAR, un sistema láser de interferencia que te emite un impulso láser, choca con el objeto, rebota y eso te ubica exactamente en la posición a la que está el objeto y el ángulo en que está el objeto. Y eso te permite a ti ver cómo se desplazó la onda expansiva. Y con eso, a partir de un sistema georreferenciado, entonces tú puedes establecer dónde pudo estar el foco del estallido y en qué dirección se propagó más la onda expansiva y qué equivalencia de energía tuvimos ahí en ese proceso. He visto gente opinando en las redes sociales, pero ¿y qué busca Osiris de León ahí opinando? Osiris es bombero. La gente no distingue entre lo que es, en materia de emergencia, lo científico de lo operativo. La gente no distingue lo que es el socorrismo de levantar información científica. La primera ley de Newton te dice que todo cuerpo que está en estado de reposo permanecerá en estado de reposo hasta que una fuerza, un le fenómeno. cambie. Entonces tú vienes con los principios físicos a establecer eso. Si yo tenía una columna aquí vertical y debió haberse mantenido vertical y esa columna colapsó, ¿en qué dirección vino la compresión que superó la resistencia estructural de esa columna y la tumbó? Para tomarlo en cuenta, para en futuras estructuras eso tenga una resistencia mayor y evitar eso. Un Y es lo que hay sobrediseño. gente que tú ves que, mire, el bombero está entrenado para apagar fuego, hermano.
No está entrenado para hacer una investigación científica. Porque no es un científico. Porque no es un científico. Tú lo acabas de decir. Y qué bueno que tú en eso estás clarísimo. El bombero está entrenado para el socorrismo, para el auxilio inmediato. Abrir, buscar la manguera, traer el agua, socorrer a la gente que está herida. Pero el bombero no está entrenado en las leyes de la física, de la química, de la termodinámica. No sabe qué es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y cómo esa energía cinética te impacta una estructura y de repente te la pulveriza, te la vuelve fragmento. Entonces, en esto hay que levantar mucha información científica, y esa información científica, que va a tomar un buen tiempo, va a permitir identificar todas las variables que pudieron haberse conjugado para que se produjese esta tragedia, pero no es simplemente para saberlo, por saberlo, sino para que eso sea parte de las nuevas normativas, de los nuevos códigos de seguridad, y que todos los jefes de los departamentos de seguridad del sector público y del sector privado aprendan de esta experiencia para que en el futuro no se repita otra experiencia de este tipo. Llévatelo, Félix. Bueno, ya son las 11:03. Las Poniendo 11:03 delante de los minutos. bueyes. Tú estás desesperado. Y vamos aguántate, en yo este no. momento con el público de este No te programa. desesperes, compadre. Buenas noches. Hasta yo estoy desesperado con ese juicio tuyo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le habla Juan Luciano de San Cristóbal. Adelante. Dice una cosa, maestro. Aquí en este país tenemos bombas. Cada 2 esquinas hay una bomba aquí en este pueblo. Mire, yo viajaba para Haití en los años 80 y 90. Y en Haití, cuando yo iba a Haití, usted venía y duraba 3 días aquí. Encontraba una bomba nueva allá. Y 50,000 de banca. Y yo le pregunté a un haitiano, amigo mío allá, ¿qué era eso? Y me dijo, eso era corrupción. Cuando hay mucha corrupción, hay mucha bomba de gasolina y mucha banca. Yo estaba la semana pasada por Monteplata, por Yamasá, perdón, y del 35 al pueblo de Yamasá hay 17 bancas. Vaya y cuéntela para que usted vea. Es verdad que hay mucha banca. Mire, cuando se anda cualquier cosa aquí, nada más tiene que bombardear una bomba y ya se va todo por ahí porque está todo cerca. usted ve los motores aquí que andan destripados, los motores le destripan el mofle. No debería de entrar una bomba de gasolina y echar gasolina. Usted puesto tira chispa y de la bomba puede haber gas en un momento ahí cuando me pa una chispa y se armó la de San Martín ahí. Ok, está bien, gracias. Buenas. Buena, Sí. el mejor programa, toque de queda. Un saludo para todos, incluyendo a Bienvenido Rodríguez, a Willy y a don Álvaro y a ustedes. Quiero mandar un saludo también para las águilas ibaeñas, que se pongan dura. ¿Y las águilas están vivas todavía? Buenas noches. Me lo encontré en el Gracias, sótano buenas anoche. noches. Sí. Señor Luzón, Díganos. si yo soy Domingo Sánchez, activo oyente de ustedes, y le estoy llamando para hacer un reporte de una gente que están haciendo un trabajo encima del puente de la Máximo Gómez con 27, trabajo con energía eléctrica, y están haciendo soldadura, y están cayendo partículas encendidas Eso es peligroso. abajo en lo que es la 27. Ya. Y entiendo que eso es una irresponsabilidad. Eso en el A las peatonal, autoridades en el competentes peatonal. que tomen carta en el asunto. Ay, al Dios respecto. mío. Está bien, gracias, hermano. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas, saludos al equipo científico, buenas noches. Buenas noches, contento de escucharle. Oiga, le hablo desde West Virginia, por aquí, Ariel Jiménez, guiando con esta Virginia. tormenta de nieve, en estos camiones tirando campo. Luzón, este Díganos. comentario estuvo muy atinado. Si esto ha sido una gente pobre, ya tuviera toda la cuenta embargada, alimentos de salida. Ah, no, se le todas allanan las casa, medidas de 10,000 coerción líos. estuvieran listas ya. Pero eso es esta Sí. sociedad, ¿eh? Eso es esta Así es, sociedad. Osiris. Sí. El año pasado cuando Harvey, ahí en Houston, que yo vivo en Houston, desde que pasó Harvey como a las 2 semanas, una medida que todas las casas tenían que hacer la fundación como a 7 pies
de altura comenzando enero de 2018. Eso no tiene que ver qué clase social sea. Se Tiene que ver con aprendió de política. la lección de la inundación de Harvey. Sí. Oiga una pregunta, Siri. ¿Por qué le adhieren arena a la sal, para la nieve, que anoche estaban con esta tiradera por aquí, por Virginia? Gracias, buenas Para noches. darle mayor adherencia, mayor rugosidad, para evitar que los vehículos se deslicen, se vayan ahí de lado. Esa es la sal. Ok. La sal donde hay nieve. Ok. Sí, sí, Bu- se le pone sí. sal. Lo que pasa es que la sal noches. derrite la nieve. Ok. La sal es higroscópica. La sal tiene la particularidad de que absorbe la humedad. Entonces, si tú echas sal, la nieve se derrite. Pero el pavimento se pone resbaladizo. Entonces, Bien. donde se pone muy resbaladizo, ponen un poquito de arena para aumentar el coeficiente de fricción del pavimento. Bien, buenas noches. Buenas noches, Luzón. Hola, profesor, ¿cómo estamos? Bien, gracias por escucharme. Saludos, bueno. ingeniero Gilbert. Gracias. Adelante. A Roberto a los Robertos. A los Roberto y a Marco Santana. Los buenos y los malos. Y a Adelaida Martínez, que está aquí también. Y a Adelaida Martínez. Y ay, perdón. Sí. Gracias. No hay ni bueno ni malo entre los Robertos ahí, ambos son. ¿Usted cree? Sí, hombre. Hay uno que no es fácil. Aquí hay un fiero, mire, que se come candela. Se ve yaco. A veces lo escucho con el arma bien en alto, amenazando fuertemente ahí. Ingeniero. Cuénteme. Miren, hay un principio de lógica que dice que no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Y que si desaparecemos la causa, entonces también desaparece el efecto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero adelante. Bueno, la realidad es que cualquier acontecimiento determinado que ocurre tiene su causa. Eso es lo que se plantea. Claro. Y que si usted retira la causa, es probable que desaparezca el efecto. No, es seguro que va a desaparecer el efecto. Bueno, entonces eso fue lo que quise decir. Entonces, partiendo de esa premisa, cualquier acontecimiento o catástrofe que ocurre tiene su causa. Así es. Que si bien es cierto, es indiscutible que se pueden tomar medidas preventivas para ello, pero siempre habrá algún tipo de margen de error humano para eso. Por ejemplo, usted hacía mención del avión de la Transworld Airlines que se estrelló, explotó en el aire, en la costa de Long Island, de que a pesar de haber pasado los exámenes de monitoreo regular que tiene que tener una aeronave, algún tipo de falla ocurrió, se dice en la investigación, en la barriga, en el área del combustible, Así es. que produjo que el avión se partiera por la mitad en el aire, o por lo menos se partiera en la parte delantera del fuselaje. En cuanto al vuelo 301 de la accidentada acá en Puerto Plata, se dice que a pesar de que los tubos de pitón fueron tapados por abejas o avispas albañileras, también hubo cierto problema con el asunto de la observación del protocolo entre los pilotos cuando el avión estaba presentando algún tipo de dificultades. De hecho, se dice que el capitán de la nave, los tres turcos, era un hombre bastante experimentado con miles de horas de vuelo, conjuntamente con dos jóvenes relativamente novatos, porque había uno que tenía apenas meses en sus labores, pues hubo cierto nivel de confusión en la comunicación cuando el avión estaba presentando problemas, y que si se hubiesen tomado las medidas pertinentes, el avión pues no se hubiese estrellado. Entonces, lo ideal realmente es que no ocurra la tragedia, pero siempre habrá algún tipo de margen de error humano, si bien es cierto que, o situaciones imprevisibles, si bien eso no implica que no se tomen medidas correspondientes. Y para no ser abusador con el tiempo, les refiero a un caso. En el 9, por ejemplo, hay una bomba de gas licuado de petróleo en un entorno donde hay mucho flujo de vehículos y donde se supone que la temperatura incrementa bastante por la polución de muchos gases ahí. Yo no sé qué medidas realmente se toman en cuenta para tales fines, pero uno piensa que hay situaciones latentes como esta que desafortunadamente ocurrió, que pudieran ocurrir si no se toman medidas pertinentes por este tipo de situación y por estar en el entorno urbano, que se vuelve en una situación amenazante.
Bien. Mire, Francisco, el tema del avión que colapsó en Puerto Plata, que era piloteado por pilotos turcos, es normal que un piloto, por experimentado que esté, como él está volando por instrumento y no le está dando la velocidad que el manual le dice que tiene que tener, cuando va despegando, él va a tratar de darle más empuje al avión porque él tiene que seguir un protocolo que está escrito. Y el ingeniero de vuelo le va a exigir que cumpla ese protocolo. Y el copiloto también le va a exigir que cumpla ese protocolo. Ahora, tú como piloto nunca te vas a imaginar, ni el copiloto tampoco, ni el ingeniero de vuelo, que el tubo de pitón está tapado porque se te metieron unos abejoncitos y como duró varios días el avión ahí, te hicieron una casita y te bloquearon la entrada de aire. De haberlo sabido, pues entonces él toma otra decisión. Lamentablemente es difícil tú tomar una decisión cuando tú no sabes realmente cuál es la causa. Ciertamente los eventos ocurren, tiene que haber una causa para que haya un efecto. Si no hay una causa, evidentemente nunca va a haber un efecto, pero son de esas cosas a las que estamos expuestos. Lo cierto es que los seres humanos debemos aprender de nuestros errores para que las nuevas generaciones entonces vayan dejando atrás esos errores. Lo importante de eso, Siri, es que hay una decisión. La decisión es gastar todo lo posible, invertir para descubrir qué falla fue en eso. Esa es la gran experiencia que debemos tener en ese sentido. Félix, la pausa. Son las 11:15 minutos. 11:15 minutos de la noche en este gobierno de la noche y es el turno de Adelaida Martínez. Buenas noches a todos. Abrazo para mi gente de Puerto Plata. Pero de verdad que, señores, hay gente suicida. No sé cuál de ustedes fue que mencionó el vehículo que transitaba en vía contraria. En plena autopista Las Américas. Yo estoy viendo el video, pero eso es terrible, Dios mío. La confianza de que nada va a pasar. Ay, mi madre. Bueno, esa persona no aprecia la vida en nada. Ni la de él ni la ajena. Ni la ajena, porque eso es lo peor. Porque si no aprecia la tuya, ok, pero no ponga en riesgo la ajena. Lo grande es que una persona con ese tipo de violación pueda permanecer el tiempo que permaneció ese individuo sin que llegue inmediatamente. Hazlo en Nueva York, en la Quinta Avenida, para que tú veas. A los tantos segundos. Hazlo en Nueva York, en Broadway, para que tú veas. No avanza 3 cuadras. La colocación de cámaras en las diferentes vías está ayudando muchísimo. Yo creo que el tránsito debe adelantar un poco en eso. Aquí las autoridades que sancionan, competentes con lo que tiene que ver con el tránsito. Tú no haces nada con tener una cámara si nadie aparece para sancionar ni apresar. Pero se graba la matrícula. Porque en Estados Unidos hay cámaras, pero ahí hay un policía, se está chequeando y si alguien hace eso, lo interceptan inmediatamente. Te lo digo porque en Italia, por ejemplo, hay cámaras, no hay agentes en las calles, en las vías. La cámara te capta, te le hace una foto a la matrícula, te le hace una foto también al conductor y a tu casa te llega tremenda multa. Bueno, ese es otro sistema. Muy claro, bien, muy bien. a eso es que yo me refiero, porque una cosa así no puede quedarse sin una sanción. Por eso es que aquí siguen ocurriendo las cosas. O sea, se expone él y expone a otros también inocentes que están conduciendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque aquí los agentes de AME trabajan por unas horas en el día, después en la noche ni en ningún lado, tú ves ninguno, no sé, no hay suficiente policía. No, y agentes apostados en la calle, eso es su desarrollo, nosotros tenemos que avanzar en eso. Los agentes cuando tú vas a un país desarrollado. Bueno, en Estados Unidos todavía hay. Sí, pero cuando vas a un... Pero en Panamá no. O sea, hay países... Estados Unidos, ¿tú quieres que yo tenga una vaina? A mí Estados Unidos nunca me ha llamado la atención. Tú dirías como dijo Vargas. No, se pone de ejemplo, no es que tú lo veas, es el desarrollo. Se supone que él debe ser el paradigma. Debería ser. Por eso le dijo Vargas Vila a Martí cuando llegó. Martí lo recibió en Nueva York y le dice, ¿qué te parece esta gran ciudad? Y Vargas Vila dice, esto no es una gran ciudad, esta es una ciudad grande y nada más. Eso es así. Calidad de vida, vete a Europa. Pero la gente que se va para Estados Unidos a trabajar como burro y los dominicanos que están allá lo saben. En Estados Unidos lo que se vive es en un permanente estrés. No es fácil. El país más estresante es Estados Unidos. No es fácil. Y a propósito de Europa, los franceses no lo están pasando muy bien ahora. Muchas huelgas. Hay mucha protesta. Los chalecos amarillos y eso. Sí, hay mucha protesta. Mira, el tema de la seguridad social en República Dominicana, yo no sé cuándo es que le van a meter el guante a eso, cuándo es que se van a dignar
a darle una mirada. Uno escucha que proponen, que dicen, que sí. Ya nos vencieron por cansancio. Exacto, que hay Ya. que hay que modificarla porque eso es un abuso, porque la única que se benefician son las ARS, los fondos de pensiones, que también es una estafa, porque lo que la administran se llevan el 30% de nuestro dinero, que hay qué sé yo cuánto acumulados y acumulados, habidos y por haber. Pero el seguro familiar de salud también, señores, cuando uno escucha que a un ser humano, cuando ya su jornada laboral termina porque no puede más, porque su cuerpo no da para más, y a usted le quitan un seguro médico, eso es inhumano. Eso es inhumano. Y yo veo aquí que el Consejo Nacional de la Seguridad Social presenta ante los medios de comunicación una resolución 461-02 que dispone que los afiliados en proceso de evaluación para una pensión por discapacidad continúen afiliados al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Eso ni siquiera debería... ¿Tú me entiendes? Es que un ser humano que contribuye durante toda su vida laboral al sistema de seguridad social debe tener un seguro médico de por vida, y más aún cuando llega a su etapa de vejez, cuando ya no puede continuar trabajando, cuando le dan una pensión. Ahí es que más necesita el seguro médico. Y aquí se lo quitan, y eso es inhumano. Las ARS privadas le quitan el seguro médico al pensionado. Y esta resolución, bueno, dicen que durante el proceso por discapacidad, ellos pueden tener ese seguro de salud del régimen contributivo para que se cubran sus enfermedades de alto costo y todo. Eso no debe ser, señores. Eso no debe ser. Lo plantean ahí como una solución, pero es una muestra más del abuso que tenemos los dominicanos con el tema de la seguridad social, con esas tres patas: riesgos laborales, que los ciudadanos no tienen la información que deben tener al respecto, cuándo deben reclamar, cuándo hacerlo, a quién, dónde, cuándo, cómo. El seguro familiar de salud, que es una estafa con el complementario encima, porque el básico no te cubre la gran cosa. Y los fondos de pensiones ni se digan. Los fondos de pensiones ni se digan. ¿Cuántas situaciones en las que el trabajador y el mismo empleador, porque tiene que aportar una cuota, estamos nosotros siendo víctimas de este sistema inhumano, pero sobre todo en el caso donde se debe ser más humano, que es en el de la salud, en el de las pensiones? Resolución, eso no debe ni existir. Sencillamente, aquí un ser humano debe tener un seguro de salud durante toda su vida. Llévame, Félix. 11:24 en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Fiero Valenzuela. Gracias. Buenas noches. Gracias. Así brevemente, porque faltan mis dos queridos compañeros. El distinguido Osiris de León, científico de la patria. Gilbert, hermano de la verdad. Adelaida, bella como inteligente, el sabio Luzón, el tocayo que ustedes lo escucharon, y Marcos y Josefina. Miren, breve. Dando un paseíto así por las redes sociales, ha habido un tema que ha estado muy activo, y es el triste linchamiento de un cabo de la policía en Pantoja. Osiris, eso es La muy comunidad le lamentable. acusaba de robar. Eso es muy lamentable. Donde estamos llegando, duele porque es un agente. Claro. Y duele. Es un ser humano. Es una vida humana que realmente... Gente, oye, esa modalidad es propia del África, de los haitianos, donde hay tribus. Sociedades todavía primitivas. Primitiva. O sea, eso nos debe llamar mucho la ¿Por qué atención. el ser humano disfruta quitando la vida? Yo quiero que alguien me explique un día cuál es el placer que experimenta un ser humano quitándole la vida a alguien. Los que experimentan placer quitándole la vida a las personas son los psicópatas, en realidad, Bueno, que supuestamente disfrutan de ver el sufrimiento del otro. Yo le voy a decir a todo el que nos un escucha, problema. yo conozco muy bien la historia de Haití. Y eso solamente, y visito mucho Haití. Eso que ustedes vieron ahí en Pantoja solamente ocurre en Haití y en África. Que gente se constituye en turba para matar a una persona, señores. Mira, no debemos perder la fe en los tribunales, en la policía. Hay que tratar que esto mejore. Esta mesa de trabajo entonces no tendría,
donde estamos todos aquí, que dicen que nos admiran, que somos de que trending topping, que somos de que toque de queda. Esta mesa de trabajo, con Osiris, con Gilbert y con toda la gente tan trabajadora, no tendría sentido si ustedes siguen haciendo eso. Porque la idea es nuestra, todas personas que somos honestas en el trabajo, de que ir a la institucionalidad, de por Dios, acudan a los tribunales. Tenemos que seguir denunciando cosas malas para corregir. Quiero que una conducta, la mala conducta de robar, por ejemplo, eso un ser humano lo puede superar. Eso pero tú no tienes que quitarle la vida. Un cabo de la policía. No. Y a cualquiera, como no sea cabo, a nadie hay que quitarle la vida. Miren, y ya para concluir esto, debo decir que un día como hoy, pero en 1493, se inicia la construcción de una ciudad bellísima, la Isabela en Puerto Plata. Y que comienza un día como hoy del 1493 y con... Sí, Santo Domingo fue 1504. Claro, y luego lo concluye para el mes de enero. Así que visiten, sobre todo cuando vayan a Puerto Plata, nuestra primera zona colonial en la Isabela. Pero la Isabela, pero la Isabela, mira, la Isabela tiene también el mérito de ser el lugar donde se ofició la primera misa. También. Con el padre Boy. Padre Boy. Claro, en la Isabela, hace unos 7 u 8 años, se hizo un levantamiento y están los nombres de los aborígenes. Vayan, visiten la zona colonial de Puerto Plata, que tiene una zona muy bella. Gilbert. De la Isabela ahí no hay nada en la Isabela. Don Gilbert Guzmán. En la Isabela hay un museo indígena. En la Isabela hay cosas. Hace unos 7 u 8 años. Sí, ahí hay un museo. Que estaban ahí, las quitaron un día con un tractor. La quitó ahí un gobernador porque había una actividad. No, pero el museo. Indígena. El museo. Hace 7 u 8 años, Osiris, un historiador venezolano vino e hizo un levantamiento muy interesante. Que ese museo no es colonial. Eso es a posteriori. Entonces, Gilbert y Marcos. Gracias, hermano. Caramba, pero tú concluiste temprano hoy. Pero acá hay que dejarlo. Pero un hombre que está sintético. Para ti, dedicado tiempo Claro, y a Marcos también. ¿Cuánto te quieres, Roberto? Gracias, Roberto. Es un cariño como medio raro. Aunque estoy en desacuerdo, pero un cariño al fin. Me está apoyando porque se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Él está pensando cómo es que el juez del Tribunal Constitucional puede fallar y que debe inhibirse en tal o cual tema. Sí, yo pienso que él debe de inhibirse cuando se vaya a hablar de reelección. Mira, hermano. ¿Se está refiriendo aquí a qué juez? A Ayuso, que fue electo ya, nuevo miembro de juez del Tribunal Constitucional. Le dijo que ya su vida a partir de ahora es diferente a la anterior. Ya él debe pensar como juez de una alta corte. Exactamente. 2 comentarios breves. Él debe guardar en un armario todo lo que es toda la parte política y entonces decir, ahora yo soy juez. Pero no es tan fácil. Sencillamente. No es tan fácil eso. Bueno, no es tan fácil. Si no hace como Roberto Salcedo. Que Roberto Salcedo cuando era síndico mandó a archivar todos los fuquitifíquites del show del mediodía. Adelante. Hay mala fe. Miren, aparte de que es sencillo decir que el señor Ayuso fue electo hoy como nuevo juez de Tribunal Constitucional, las demás escogencias que se hicieron fueron buenas. Yo entiendo que fueron buenas. En lo particular yo entiendo que fueron buenas. Porque los demás jueces son gente muy destacada en sus comunidades como jueces. La señora, por ejemplo. Sí, fue la del caso de Bahía de las Águilas. Ella fue la que falló el caso de Bahía de las Águilas, que le retornó al Estado todos esos terrenos que se habían robado en diferentes gobiernos. Y todos esos terrenos de playa que fueron de manera fraudulenta con varios títulos, esos terrenos volvieron a manos del Estado. O sea, ella merecía un reconocimiento. Y yo pienso que reconocerla siendo miembro del Tribunal Constitucional, aparte de que nunca tú le escuchaste en escándalo, pero mucho menos ninguno de los que fueron escogidos. Sí, pero hay muchos honorables que lo dejaron en la gatera. Bueno, muchísimos honorables. Ya ese es otro capítulo. Más que ella, son cuatro nada más. Por eso, ser 4. Ya ese es otro capítulo. Tú puedes decir que
¿Por qué nada más? Alejandro Vargas, José Alejandro una Vargas eminencia de la justicia no tiene, dominicana. no tiene parangón ¿Por ahí. qué no sugerimos que se aumenten a 25? ¿Por qué dejaron a José Alejandro Vargas, un juez tan honorable como Él ese? está bien ahí donde está, aunque me tiene a Omega ya preso en la victoria. Ya no le corresponde a él ¿Por qué usted soltarlo. dice que está bien donde Fue está? él, fue- Ahí esa que eligieron no estaba bien donde estaba también. No, pero ya Alejandro No. Vargas hace un buen papel ahí. No, hombre, no, déjese de eso. Yo pienso que Está toda la vida en el mismo sitio. la elección fue buena en ese caso. No objeto los tres que están con Ayuso. Ayuso lo único que le objeto ha sido eso, que tenía una campaña abierta hasta los últimos días de sus aspiraciones De ahí a juez. en materia de reelección, y cualquiera de nosotros que estamos aquí somos ciudadanos. En caso de que el tribunal tenga que decidir un tema en materia de reelección y que tenga que ver con la Constitución, yo puedo someter un documento, una instancia pidiendo su inhibición. Sí, totalmente. Como ciudadano. Y documentada. Tengo todo el derecho de hacerlo y cualquiera de ustedes. Documentada, sí. Porque la decisión de él ya está plasmada lo que él va a decidir. Él no va a fallar en un documento ahí en contra del presidente de la República. Bueno, eso ustedes pueden estar seguros. No me diga a mí que es un juez Hay ni un nada de antes y eso. un después. Olvídese de eso. Mira, te digo que ahora se ha dado un caso, no sé si ustedes se dieron cuenta, ahí Ujú. en San Pedro, la Romana, donde se está llevando el caso de Pascual Cabrera, Ajá. el Doña Leña. alegado narcotraficante. Ah. Sucede que la Corte de Apelación se inhibió una primera jueza. Ajá. Y la Corte de Apelación designó otra en su lugar que se llama Denia, no me acuerdo el apellido. Pues la otra jueza también se inhibió. También se inhibió. Se inhibió porque tiene una amistad con el abogado de Pascual Cabrera. Bueno, eso es correcto. Eso es correcto. Eso- pero son dos juezas que se han inhibido. Eso está dentro del marco de Dentro lo que del ella marco le- sí, de lo que ella debe de hacer. Claro, eso es en un responsabilidad. caso- sí, sí. Eso es responsabilidad. Eso es responsabilidad. Eso es así. Entonces yo pienso que la elección que se hizo en el día de hoy, objetando ese elemento que yo estoy diciendo, yo de manera particular creo que fue de gran valor, porque los que se eligieron anterior han hecho un gran trabajo. Ahora pasa al señor Filpo a ser el primer sustituto del presidente del Tribunal Dime Constitucional. una cosa, Gilbert, escúchame que te interrumpa. Yo estoy fuera de forma en cuanto a ese tema. ¿A quiénes sustituyen ellos, esos cuatro? Sustituye a Víctor Don Gómez Víctor. Vergés, a Castellanos, a Curi A Lady- y a Leida a Piña. Leida- Sí, esos cuatro. A Curi, a Lady, a Leida Piña. Leida Piña Ajá. y a Víctor. Sí, a don Víctor Gómez Vergés, ¿Ahí dónde que fue por edad, tiene más allá de 75 años. Y los otros por tiempo, cumplieron su tiempo. Fueron elegidos por 7 años. Y ya cumplieron. Entonces, hay que ir avanzando, señores. Hay que ir avanzando en esta materia de fortalecer el sistema democrático. Pero hasta que no dividamos la situación de la politización de la justicia, nosotros no vamos a tener instituciones transparentes de esa categoría. Es un tribunal que ha hecho un trabajo, pero todavía la gente se siente un poco inconforme porque realmente se toma mucho en cuenta para la elección de sus miembros la pegada que tú tengas con el actual jefe de Estado o con un funcionario determinado de la administración de quien te vaya a elegir. Entonces, eso no puede continuar así. Es que en este país, óyeme, la Constitución está hecha para que el presidente de la República tenga poder sobre todos los Eso poderes. sí, eso es correcto. Un príncipe. En la justicia designa al Ministerio Público, que Sí. es la parte acusadora y la representación de la sociedad. Exactamente. En cuanto a los jueces, bueno, pues el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y tiene un 90% de influencia en lo que se va a hacer ahí. Vamos a darle un 90%. El 10% repartido entre los otros miembros. Pero si te vas al poder legislativo, también tiene su influencia. O sea, permea todos los poderes, porque así está estructurada la Constitución de la República. Yo le decía a Adelaida, perdona Gilbert, Sí, no, fuera tranquilo. del aire, le decía a Adelaida, Leonel cometió un error grave. Leonel hizo una gran Constitución que yo siempre he elogiado,
porque esta constitución es superior a todas las que han habido en los últimos tiempos Eso en la sí, República eso es verdad. Dominicana. Elogiada hasta por Sí. adversarios. Ahora, ¿qué error cometió? Que dejó la designación del Ministerio Público en manos del Poder Ejecutivo. Y eso estaba, había un proyecto que lo ¿Tú entiendes? presentó Finjus. Leonel no debió dejar eso así, porque eso por sí solo le resta mérito a la Constitución. ¿Por qué? Porque eso debió ser de más avanzada para que fuera verdaderamente una sociedad democrática. La clase política dominicana no ha madurado todavía en ese sentido. Se siente desprotegida si no tiene un ministerio público que sea dependiente del Poder Ejecutivo. Pero ¿por qué tiene que sentirse desprotegida? Porque no hemos llegado a ese estadio todavía. No, que cuando se actúa frente a la luz, Ah, usted no tiene que tener miedo de un hombre inteligente, de irse para su casa brillante. sin jueces y sin ministerio público. Usted no tiene que tener miedo de eso. Si usted actúa frente a la luz y actúa honestamente frente a la sociedad en el ejercicio del poder político. Eso es así. Eso es lo que uno cree. Eso es así. Miren, ustedes saben por qué yo el viernes dije, y por el olfato que uno tiene, en esto ya hace más de casi 20 años, uno observa lo que puede ocurrir en una materia o en otra. Yo observé en la entrevista que le hicieron al señor Ayuso que él iba a ser juez del Tribunal Constitucional. Pero él también tiró para otro lado. En la otra elección, él estuvo en la tómbola, en la otra elección que hizo el Consejo de la Magistratura para la Suprema. Sí. Y me falló Rodríguez, no sé por qué no lo pusieron, pero iba directo para allá. No sé qué pasó, pero quiero destacar esto de Ayuso, porque la miembro del Tribunal, del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo hay muchos otros pronósticos. Yo hay pronósticos de Higüey. ¿De Higüey? Claro. ¿Quién está? Claro. Del ex fiscal. Yo hay muchos pronósticos que lo daban como un hecho seguro. Bueno, yo hablé de 2 el viernes solamente. Y pusieron 1. A Caraballo. De 2 pusieron 1. Sí, de 2 pusieron 1. Máximo Aristi Caraballo, el que era Máximo Aristi fiscal. Caraballo. Sí. Josefa. Sí, así es. Josefa Castillo. Sonó mucho Porque sonó tenía mucho su él. conexión ahí también. No, decía que era un recomendado. Sí, por la alianza. Sí. Por la alianza. Miren, para cerrar el comentario, Josefa Castillo le preguntó a él, yo quiero escuchar su posición sobre el transitorio número 20 que usted ha dado unas declaraciones recientemente, cuando lo estaban cuestionando. Y también sobre otra parte del tema del pacto migratorio. Él no entró en el punto porque él dijo, hay que revisar la cuenta. Si eso salió de mi Twitter, no creo que haya salido de mi Twitter. Sí, yo tengo aquí, mírenlo aquí, esta es su cuenta oficial de Twitter. Usted publicó su posición sobre el transitorio número 20 y la decisión del Tribunal Constitucional. Viene otra pregunta del procurador diferente al tema. Luego de que el procurador termina con su pregunta, que él le contesta, viene el presidente de la República y le dice a Ayuso, una pregunta, magistrado, ¿usted cree que sí, él le dijo así, parece de cariño, pero ahí se vio Una expresión. sí, una expresión hasta de respeto. ¿Usted cree que realmente la decisión que se tomó de tal cosa con relación a esto, usted cree que realmente el que tiene alguna intención política puede participar en tal cosa? El presidente de la República le hizo esa pregunta y está grabado. Era como una forma de contestarle a Josefa Castillo la pregunta que le hizo a él, a Ayuso, porque Josefa Castillo fue muy incisiva en esa parte. Entonces ahí yo dije, pero bueno, el presidente se impuso, creo que este va a ser uno de los jueces que hoy está siendo nombrado como miembro del Tribunal Constitucional. O sea, miren cómo la cosa se agrega, miren cómo se hacen este tipo de enganche, de comentarios. Pero pienso como el presidente era el jefe Eso no le resta del mérito Consejo. a José Alejandro No, yo Ayuso. pienso que no. Es un Yo gran pienso que no. profesional que se ha ganado mucho respeto y mucho cariño en el pueblo. Yo pienso que no, que lo único que él haría en caso de que esto llegue allá sería inhibirse para no tener ningún tipo de problema de descrédito de la sociedad, pienso yo. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, señores, para finalizar, para pasarle a mi hermano Marcos
Y pienso que todavía en materia de derechos humanos en República Dominicana hemos avanzado muy poco. Pero tú lo que dijiste al principio, antes de que te salga del tema, no es que yo quiera, pero realmente en una sociedad con otro tipo de mentalidad y de responsabilidad, una persona con un antecedente político inmediato, porque eso no hace tanto, se inhibe de participar en ese tipo de procesos. Ella por sí misma. Es lo que yo pienso. Claro, yo pienso también. Pero bueno, sigue sí. adelante. Bueno, entonces cierro diciendo que hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos 70 años, desde el 48 hacia acá, y en lo que tiene que ver con República Dominicana, en materia de derechos humanos, hemos retrocedido bastante. Ese artículo 7 de la Constitución de la República, que habla de el Estado social y democrático de derecho, realmente solamente es teoría, evidentemente que no se cumple. Llévame, Félix. Llévatelo, Félix. 11:45 minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Don Marcos Santana, buenas noches. Gracias, Roberto. Gracias, Osiris, Luzón. Gracias, Gilbert. Gracias, Adelaida. A todos, gracias, bienvenidos, Rodríguez. Y todos los oyentes de esta tribuna universal. Señores, mi comentario hoy no es nuevo. Es un comentario que desde hace años lo enarbolo. He tenido muchísimas discusiones y las sigo teniendo, pero es una fijación que tengo por el desarrollo del país, por lo que creo que es necesario para desarrollar este país, que a mi propio juicio entiendo que en la etapa de hoy, solo 5 años con una armonía ideal, aunque esto parezca una quimera, entre los políticos más relevantes, que no pasarían de 4 o 5, se podría establecer la base fundamental para el despegue hacia el desarrollo de este país. En el siglo XIX se estableció el ferrocarril en la República Dominicana, en este caso en el norte del país. Establecido en Sánchez, fundamentalmente, provocó un desarrollo en aquella comunidad que en un momento determinado el presidente Mon Cáceres tuvo que importar profesores de español porque en Sánchez se estaba perdiendo la cultura hispana, el idioma, señores. Allí nació el primer banco de la República Dominicana. Fue una revolución de éxito en el desarrollo, producto del ferrocarril. Hay unos expertos aquí que a cada momento escriben. Yo en otro programa he mencionado su nombre, en este no lo voy a, porque hay algunos que son miembros de esta tribuna. Y justifican de que el ferrocarril aquí no es necesario porque el país es pequeño, no hay grandes distancias y que los ferrocarriles son para las grandes distancias. Y yo de verdad me he quedado sufriendo eso porque no le puedo rebatir desde donde me he encontrado y lo he escuchado. Y estoy hablando de gente muy prominente. Y olvidan el tamaño de Corea, olvidan el tamaño de Singapur, olvidan el tamaño de Taiwán, que todos esos países tienen aproximadamente la mitad del territorio. A Israel. Todos esos países tienen aproximadamente la mitad de la República Dominicana. Y el ferrocarril es una necesidad desde hace tiempo, ponderada incluso por el BID. Ayer, el presidente Fernández volvió a ratificar su oferta de construir el ferrocarril, de llegar a la presidencia de la República. Por mi parte, agradezco eso, lo veo con gran simpatía, porque es una necesidad del desarrollo
para el desarrollo del país. Y no importa quién, ojalá que el presidente Danilo le quite la palabra y mañana ordene construir y que nos haga como hizo el doctor Joaquín Balaguer, cuando nosotros la izquierda teníamos a Balaguer acosado por una reforma agraria. Y Balaguer, después de estudiar y ver que era justo el tema de la reforma agraria, pues sencillamente vino y la hizo él. Y ahora, ¿cuál es el discurso de ustedes? Eso hizo el doctor Balaguer. Y han hecho otros mandatarios en otros lugares. Pero la necesidad del ferrocarril aquí es vital. Y quizá no tengamos el tiempo suficiente para debatir todo el tema. Sin embargo, quiero hacerle un señalamiento al presidente Fernández, porque está planteando de que el ferrocarril se haga a partir del puerto nodal de Caucedo hacia el Cibao. Y eso, el puerto multimodal, y eso es un error. Hay que hacer una araña de ferrocarril que venga desde Bávaro y que se vaya hacia el sur y que se vaya al Cibao. Naturalmente, habría que hacerlo de manera programada para no hacerlo al mismo tiempo. Pero el programa es del país entero, comenzando en Bávaro. ¿Por qué? El este es la mayor receptora del turismo en la República Dominicana. ¿Pero por qué? Por muchas razones de ofertas que tienen allí. Claro que en el sur las ofertas prácticamente son cero, pero cuando tú tienes la posibilidad de darle a un turista que en una hora, hora y media pueda desplazarse, por ejemplo, a la frontera, van a ir, porque el turista viene cautivo al este pura y simplemente. A ver pobreza en la frontera. Claro que sí, hay un turismo de pobreza, pero además el sur es una potencia para el desarrollo. Vete a ver si no la tienen cautiva a los mejores lugares en el sur, porque aquí lamentablemente hay pudientes que cuando ven potencial en un lugar, pero ellos están establecidos en otro, cautivan el otro lugar para cuando ellos puedan. Y eso me lo recuerda, a lo mejor Osiris sea testigo de eso, de que Balaguer concedió para el sur una fábrica de cemento y los concesionarios la aguantaron porque las fábricas de cemento le dieron comisiones y ellos prefirieron coger las comisiones antes que invertir en la fábrica de cemento y dejaron la pobreza, dejaron al sur sin una fábrica de cemento. Entonces, el problema es que el ferrocarril es una necesidad, también es una necesidad, y Osiris creo que me aclaró el día pasado, me dio una noticia, que es el ferry que se debe construir de Sabana de la Mar a Sabaná. Eso es una obra de gran interés. O usted está que está en proyecto hace un buen tiempo. Sí, pero eso está en proyecto desde Balaguer. Balaguer quiso hacerlo, como quiso hacer la presa del este. Pero aquí hay gente muy poderosa que boicotean las obras porque de una manera u otra Marco, ellos quieren participar. Pero, ¿tú estás de acuerdo también con la isla artificial que boicotearon ahí en el malecón también? Te voy a decir, yo no estás de acuerdo con ella. Yo estaba de acuerdo. Osiris no estaba de acuerdo. No. Yo recuerdo, Osiris no estaba de acuerdo por asuntos medioambientales. ¿Por qué, Osiris? Porque todas las aguas negras de la capital se iban a trancar entre el malecón y la isla. Bueno. Porque el malecón es el drenaje cloacal de Gascue y todo su entorno. Pero lo podíamos resolver. Hay que bajar toda la ñeca por ahí. Toda baja por ahí. Pero toda la baja ñeca. por ahí. Que se baña ahí, se está Fresco, bañando. Dios mío. Señor, toda llega ahí. Que se baña ahí, se está bañando en mierda. Pero eso se puede resolver, o sea, Osiris. se la va llevando. Y no había un mecanismo de que esa ñeca pudiera bajaba de ahí. Construir un alcantarillado sanitario. Yo dije eso. Los proyectistas plantean construir un alcantarillado sanitario. ¿Y cuándo es que lo van a hacer? ¿Cuándo es que lo van a construir? La tumbaron, ya los interesados no quieren. Ya los interesados no van. Mire,
eso de la isla artificial, breve, para no Sí. robarte tu tiempo, nunca era un proyecto para favorecer al país. Es Era un cierto. proyecto para sacarle Para- dinero al Estado, porque tenía una cláusula que especificaba El contrato. que todo daño que la naturaleza le provocara a la isla Era lo pagaba responsabilidad del Estado. Sí. Y el Estado tenía que Sí, pagarlo. ese Como era, siempre los contratos, son contratos. o sea, ¿eh? yo de hecho, pero no con los Era una contratistas. trampa. Entonces, Una trampa. siguiendo el tema, el ferrocarril, Contrato oneroso. el ferrocarril debe ser un grito de todos los dominicanos, que de entrada nos ahorraría el 39% del costo de carga en este país, que es el costo de carga, uno de los costos de carga más elevados del mundo. Santana, una pregunta. Pues entonces habrá que tener dos gritos. Uno para el tren y otro para llevar a Leonel a la presidencia. Bueno, si él lo hace, que venga. Porque es el que va a llevar eso. Pues él, que venga. Dos gritos. ¿Sabe? Ahora, si yo fuera el presidente, Danilo le cortara Ahora, y lo se hiciera. ha lo hablado hiciera. de que los chinos estarían interesados sí. en adelantarse con Sí. ese proyecto. Sí. No es un proyecto nuevo. No, el Cuando proyecto José viejo. Enrique Suet Sí. era alcalde de Sí, Santiago, yo hace mucho que tengo estuvo oyéndolo. recorriendo muchos países buscando financiamiento para un tren de Santo Domingo a Santiago. Pero- y se llegó a plantear la posibilidad de que el tren pasara por Bonao y por Cotuí para que recogiera el mineral que produce Falcon Bridge y el que produce Barry y comprometer las empresas a cubrir parte del costo de construcción. Así es. No así sé es. si ustedes recuerdan, y esto sí lo deben recordar, Hipólito Mejía concesionó esa obra. Sí, sí, sí. Y está en el Congreso, y está aprobada por el Congreso, y está en la Gaceta Oficial. Y entonces. Esa obra, porque lo que ocurrió fue que, lo que pasó fue que un chisme entre el embajador americano de entonces, Hertel, y el concesionario, que eran socios primariamente y luego eran enemigos, que era el señor Hasili, Ventura Hasili, Ajá. ¿sabe? Se abortó la obra. Pero el tema es que la obra, en ese caso, no estaba contemplado el puerto nodal, ni el este. Y el grito que yo estoy desarrollando es precisamente que los dominicanos debemos insistir, porque esa obra no solamente es el hecho de transportar gente o transportar carga puramente, aporta enormemente al medio ambiente de una manera ¿y con extraordinaria. cuál de los dos gritos tú te quedas? ¿Con cuáles de los dos? ¿De que Leonel vuelva o que construyan el tren? Que venga Leonel y construya. ¡Llévatelo, Félix! Cada vez más cerca.